¿Qué se paró? ¿Qué más, ¿Cómo estás? No, todo bien. ¿Qué más? Bro, ¿entrenaste hoy? Estaba trabajando. Clásica. Esta es doble jornada. Bienvenidos a Doble Jornada. Este es nuestro episodio especial porque tenemos a nuestro primer invitado aquí, Leonardo Mendoza. Leonardo Mendoza es un fisioterapeuta, fue mi fisioterapeuta en la primera etapa de mi lesión que sí sigo teniendo. Y aprendí muchísimo de él porque él tiene una filosofía distinta para poder recuperarte de las lesiones. De eso vamos a hablar posteriormente. También es atleta de powerlifting y también es especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento de la NSCA, que es National Strength And Conditioning Association. National Strength and Conditioning Association. Esta es una asociación internacional de entrenamiento y él también compite en powerlifting. Entonces, tenemos bastantes temas de los que hablar. Leonardo, Un placer. gracias por venir acá. Siempre un placer, un gusto. Es importante. Hay un tema bastante importante en este episodio que vamos a hablar y es que queremos también desmitificar la forma en la que te recuperas de lesiones. Y eso es algo que yo admiro bastante de Leonardo y es algo que él me enseñó a mí, porque generalmente cuando te lesionas tienes miedo de volver a entrenar, volver a hacer ejercicio porque estás lesionado, ¿no? Se supone que te tienes que quedar quieto. Bueno, aquí Leonardo nos va a poder dar una perspectiva distinta que probablemente le abra la mente a las personas sobre cómo poder retomar su entrenamiento de forma normal, porque es un profesional de la salud que también entrena, entonces tiene una perspectiva distinta. Quédate hasta el final si quieres saber cómo poder recuperarte de tus lesiones y cómo poder volver a entrenar lo que tanto te gusta de la forma más rápida posible. Leo, cuéntame, hermano. Acá Fermín mencionó que eres powerlifter. A mí en un momento me gustó también mucho la guilla. ¿Qué fue lo que te metió a ti en entrenar en lo que sería powerlifting, que es una disciplina bastante difícil? Bueno, más que nada yo empecé en el powerlifting porque yo empecé lo típico haciendo bodybuilding, entrenando para verme clásica, mejor y ajá. todo. Pero realmente cuando empecé a trabajar la parte del squat, el deadlift, el bench, me di cuenta que en verdad algo que me encantaba era sentirme poderoso, sentirme fuerte y poder levantar un montón de peso. Y bueno, me fui por esa rama y fue lo que más me enganchó y realmente porque yo siempre he buscado como siempre hacerlo más eficiente, o sea, que en menos tiempo pueda obtener buenos resultados. Entonces por eso siempre me apasioné como por el entrenamiento con bajas repeticiones, pesado, ir directo al punto y ya. Y también porque doy un poquito esa sensación de hacer muchas repeticiones. Entonces por eso, como un poquito de flojera, me quedé en la parte de powerlifting. Pero principalmente el hecho de sentirme poderoso y fuerte. Ok. ¿Y cómo evolucionó eso de ser powerlifter a volverte un fisio? O sea, ¿cómo encontraste esa relación? Que obvio yo creo que eso 100% está porque cuando hacía powerlifting, en mi caso, era el momento que yo más me lesionaba. O sea, literalmente siempre había lesiones de espalda, me dolía la ciática. Te lo juro que me sentía como de 50 años y tenía 22. ¿Qué fue lo que te motivó entonces a moverte del powerlifting y también, o sea, complementarlo con tu trabajo ahora que eres fisioterapeuta? Realmente yo empecé primero siendo fisioterapeuta. Ok. Yo empecé en 2017 en Venezuela a estudiar fisioterapia. Ok. Por la situación del país tuve que dejarlo en donde quedé. Pero en ese tiempo no practicabas No powerlifting. practicaba, principalmente lo que entrenaba era calistenia porque era la forma más económica de poder entrenar en la situación allá. Pero en verdad pesas, piernas nunca había entrenado. Entonces, Ese es el problema de los calisténicos. sí, Yo te lo no se digo. trabaja muy bien las piernas. Entonces, nada, me vine aquí a Panamá, aquí retomé la fisioterapia de cero, pero seguía haciendo calistenia porque de vuelta era lo más barato y eventualmente... Volver a empezar la carrera. Sí, tuve que empezar de cero la carrera y ahí entonces empecé a hacer calistenia, eventualmente me metí en el gimnasio a hacer un poco la parte de bodybuilding y ahí fue donde me enganché entonces en la parte de powerlifting. Ok. O sea, que eso fue lo que te ayudó, o sea, el cambiarte de acá a Panamá a comenzar tu carrera de vuelta. Eso fue lo que te... ¿Y entonces el powerlifting fue lo que te terminó empujando a ser más profesional en esto o...? Ciertamente fue una arista muy importante de lo que fue mi desarrollo académico y profesional, porque no es lo mismo ser un personal de salud que simplemente como que estudia las materias Claro. y trata personas.
pero realmente el hecho de poder entender y vivir en carne propia lo que siente una persona al entrenar, al performar, digamos, al estar como en un entorno de alto rendimiento y al lesionarse también, que es parte única y es una parte casi que siempre va a ocurrir en los deportes. Claro. El hecho de entender cómo se siente eso y cómo se vive como un atleta y en carne propia, Ajá. te da unas herramientas únicas para poder atender a las personas y ayudarlas. Ok, ok. Es que me siento full identificado con lo que él dice, porque como siempre les he mencionado acá en el podcast y en mi contenido, que como a mí me dio una hernia, todo el contenido que yo veía era de doctores, y yo dije, char, no es por ser HP, pero esos doctores están gordos, están con el físico más en panga, y dije, no, tienes que dejar de entrenar como por 6 meses, y para mí eso era el diablo, o sea, yo no Sí. puedo dejar de entrenar. Entonces yo creo que Exactamente. eso es bueno, de que tú estés metido en esa guía del powerlifting y al mismo tiempo puedes ayudar a las personas que saben que, hey, tú quieres hacer tu squat pesado y recuperarte. Exactamente. Y tú sabes qué es lo que te va a doler, dónde te puede doler, qué si las rodillas y esto. Me parece una cosa súper genial, la Sí, verdad. mira que yo he hecho ya un par de seminarios dirigidos a fisioterapeutas y mi principal recomendación es que entrenen, que se pongan con un objetivo deportivo Ok. y entrenen para ello, porque ya cuando tú entrenas con un objetivo y con una estructura, el camino natural del entrenamiento Ok. te van ocurriendo cosas que tú debes aprender a cómo convivir con ellas Ok. y esas vivencias te ayudan un montón en la fisioterapia. Oh, Te ok. dan herramientas únicas para que tú agarres a un paciente, lo escuches, entiendas qué es lo que tiene y ya tú de una vez tenés esa herramienta para Claro, poder ayudarlo. Tienes todo el insight. literalmente, Exactamente. Tienes todo el insight. Ey, y la pregunta que yo sé que Fermín y yo ambos nos estamos preguntando, Loki, estamos como telepáticamente conectados. ¿Cuáles son tu bench, tu PR y tu deadlift? Bien, buena pregunta. Es la típica. Esa es que es lo más importante, bro. Si eres powerlifter, es lo más importante. Vamos a ser claros. Sí, en squat, bueno, primero creo que Está siempre, dando context porque va a ser Sí. un número diabólico, una vaina y que 800. siempre me gusta poner el contexto de que yo en 2023 tuve un accidente de moto Ok. donde mi tobillo se fue para la guacha, tengo un machetazo ahí. Y Es un momento canon, papi. Sí, Es un exacto. momento canon. Entonces, actualmente mi sentadilla está en 267 kilogramos, que si lo calculamos va a ser como 500, Yo soy de libras. Estoy cooked. 585 por ahí, A ver, 576. 262 por 2. pero es 267. 267, 267. Entonces, por Por 2.2. Sorry, chicos, soy analfabeta. 585 vamos a decir. 585. Está Eh, diabólico. ¿Ese es tu squat? Ese es mi squat. Bro, ya estoy tirando un aproximado de ese deadlift. Tíralo para allá. Sí. El bench estoy tirando 185, que eso es 400. 407. Ese fue mi PR de deadlift. Y el deadlift está en 300 actualmente. Pudiera más, pero no se ha dado la ocasión. 660 libras. 660 libras. Está nasty. O sea, estás en el 1000 Club, bro. Sí, Hace más rato allá. estás ahora en el Sí, 1000 sí. Club. Allá la vida. Bueno, para los que no saben, el 1000 Club es que en tus 3 lifts principales, el squat, el bench y el deadlift, tengas 1000 libras. Y entonces está sobrado. Yo ahorita en el total de esos 3 movimientos estoy en 740 kilos, que van a ser como 1500, 1600 libras, puede ser. Nasty work, bro. Nasty, Chucha, nasty, bro. respeto, bro. Sí, facts. Respeto. Mad. Y también, otra cosa. Otra pregunta que creo que a la gente le gustaría saber. ¿Tú jalas sumo o convencional? Yo empecé con convencional hasta que en una competencia yo estaba de tercero relajado y un tipo que iba de último me ganó en sumo. Y me quitó el tercer lugar, así que yo dije, bueno, vamos Sumo a la probar. marca. ¿Estás Chuch. claro? Realmente es una ventaja deportiva, entonces, y depende mucho del cuerpo y a mí, por mis dimensiones, me beneficia mucho el sumo. Y bueno, y por eso cambié al sumo. Yo pienso que sumo es lo mejor. O sea, yo jalaba convencional también, pero sumo para mí la marca. Sí. Esa es mi opinión personal. No sé, porque principalmente yo soy más pequeño, o sea, literalmente tengo menos viaje y siento que la parte de sacar la barra del suelo es más fácil. Sí, hay ciertas diferencias que pueden determinar que el sumo o el convencional te benefician. No siempre el sumo beneficia a todo el mundo. Sí, es verdad. Se suele decir que es más fácil, como trampa, pero realmente hay gente que no le beneficia y el convencional les beneficia mucho más. Depende de palancas, de cómo está estructurado tu cuerpo. En mi caso es que yo tengo brazos cortos
y entonces tendría que recorrer mucho en un convencional Claro. para poder levantar buen peso. Ok. Pero bueno. Claro, tienes que jugar tu strength, papi. Eso es lo que Exacto. es. Sí, en todo deporte uno busca tus cualidades y siempre todo deporte tiene su maña para sacar mejor beneficio. Claro, claro. Ok, hablamos de por qué te gusta hacer powerlifting, pero ¿qué te hizo a ti empezar a hacer fisioterapia? ¿Qué te motivó? Realmente yo desde pequeño, tú siempre me veías como con pósteres en mi habitación, como de anatomía, el cuerpo humano, y a mí siempre me apasionó como esa parte de los músculos, y, y realmente yo siempre tuve como la afición como de la parte muscular y de ser fuerte. Yo siempre veía DragonAll y veía que yo quería ser fuerte como él, tener ese cuerpo. De los míos, sí. Sí, exacto, como Goku. Y siempre tuve esa afición y parte de mi decisión de empezar en fisioterapia era que yo quería tener las mejores herramientas para poder adaptar un buen entrenamiento y como el rendimiento deportivo con las mejores herramientas posibles. Y yo, bueno, yo pensé como, ¿cuál es la carrera que más me acerca a eso? Y terminó siendo fisioterapia. Y eventualmente también entró la parte de la salud porque yo estaba en Cruz Roja. En Venezuela yo era voluntario de Cruz Roja, donde se trabaja también bastante lo que es la parte de cuidado de lesiones, cuidado del enfermo y todo. Entonces se compaginaba bastante. Y bueno, ahí tomé la decisión de estudiar fisioterapia y eventualmente también me apasionó el tema de poder volver más eficiente la parte de la rehabilitación y del entrenamiento. Poder ayudar a las personas como en esas áreas. Eso me parece muy... Ok, pero entonces tú cuando eras joven, tú veías, que veías personas fuertes y te interesaba, tú veías la anatomía. Te digo esto porque o sea, yo cuando era joven, yo le veía el bíceps a las personas y yo decía, ese bíceps es distinto al bíceps de este man. Y es distinto al bíceps mío, o sea, es como que el tendón es distinto. Entonces, cada cuerpo tiene Sí, sus particularidades y nace, sí, entiendo que nazca una curiosidad de entender cómo funciona el cuerpo y cómo está estructurado cada cuerpo. exacto. Que cada cuerpo funciona de una forma distinta, funciona para cosas distintas mejor. Entonces, y también tu enfoque fue, cuando veías Dragon Ball, también veías la anatomía de los... Exactamente. ¿Y te parecía curioso eso? Sí, es parte de lo que yo siempre veía y que, ok, yo quiero tener ese cuerpo y yo empecé como, ok, yo voy a entrenar. Empezaba claramente como ensayo y error y haciendo cosas que pensaba que era como lo mejor, pero parte natural de mí siempre ha sido como investigar cómo hacerlo mejor y seguir mejorando y cómo hacerlo más fácil para poder obtener más resultados. Y entonces en esa parte de investigar de cómo yo hacerlo mejor es que iba como descubriendo un mundo que me apasionaba cada vez más. Yo seguía influencers, científicos del área y yo me iba como empapando de todo ese conocimiento y cada vez como que habría más mundos donde yo me iba apasionando más por la parte tanto de fisioterapia como de rendimiento deportivo. Claro, ¿y cómo te ayuda a ti? O sea, si tú eres atleta y yo sé que te has lesionado y yo sé que tú mismo te has rehabilitado y has vuelto a entrenar. Exacto. Y casualmente lo he visto porque lo subió a sus redes. Entonces yo vi cierto proceso ahora con el tobillo Ajá. que te habías roto y vi tu proceso de recuperación. O sea, ¿cómo crees que el ser fisioterapeuta te ha ayudado a tu carrera de también ser Es powerlifter? un montón, me ayuda un montón. De hecho, parte de mi recorrido en powerlifting, por poner en el ejemplo deportivo, es que yo siempre he destacado en el powerlifting a nivel nacional. Hace poco yo era el top 1 nacional, el más fuerte de todo, y actualmente sigo en el top 3. Felicidades. Ahorita me bajaron, pero sigo en el top 3. Pero parte de lo que yo atribuyo como mi éxito es en entender estas dinámicas del cuerpo, del dolor, de las lesiones, de saber cuándo realmente uno debe seguir entrenando, cómo uno se puede recuperar mejor y en cierta parte como saber cómo trabajar lo que es la parte del dolor y de las lesiones, porque muchas veces algo que frena bastante el desempeño deportivo de alguien
es frenarse un montón por el tema del dolor y realmente uno muchas veces no se debe frenar tanto como a uno lo tienen acostumbrado, sino que hay ciertas estrategias que uno puede hacer para uno poder mantener tu performance, incluso hasta seguirlo aumentando, pese a estar en una lesión. Entonces el hecho de yo tener esos conocimientos, entender cómo me puedo recuperar, cómo puedo adaptar mi entrenamiento, pero también cómo evitar las lesiones y cómo preparar a mi cuerpo para rendir mejor, que es también parte de la ciencia y de la fisioterapia, es algo clave en mí. Por ejemplo, algo que yo siempre priorizo es la parte de la nutrición, del sueño, del descanso, de no tomar mucho alcohol, porque eso es algo vital para poder evitar las lesiones, los dolores y mejorar el rendimiento. Entonces, poder combinar todas esas aristas, más allá de tener talento y de esforzarme un montón, es eso. Porque realmente yo siempre he dicho que el powerlifting no es mi prioridad número uno, porque no me da de comer, sino que es un hobby. Y parte de lo que yo siempre he hecho es tomármelo con calma. Si tengo que entrenar menos una semana, entreno menos. Si tengo que irme de viaje, me voy de viaje. Porque no quiero No que... tomes eso, o sea, no es tu principal actividad. Exacto. Entonces, pese a yo tener bastante flexibilidad con mi entrenamiento, he logrado tener muy buenos resultados y es por todo esto que te menciono. Bro, y siguiendo un poquito esa línea, o sea, sabes que Doble Jornada es un podcast que creamos basado en las personas que quieren entrenar a alto rendimiento como su hobby, obviamente, porque no vivimos de esto, pero al mismo tiempo queremos trabajar. Claro. Entonces, cuéntanos un poquito, danos un par de tips de, por ejemplo, en tu día a día, cómo se ve, así para que tú puedas balancear ambas cosas al máximo nivel. Yo siempre he tenido una jornada donde me despertaba a las 5 a.m. para irme a trabajar de una vez. Tú eres del team de este man. Exacto, No, no porque puedo. realmente como soy entrenador personal, nuestra jornada es de 5 a.m. a 8 p.m. Mucho trabajo en las primeras horas del día Ok. y mucho trabajo en las últimas horas del día. Entonces, siempre mi horario de entrenamiento, disculpa, quedaba como a la mitad del día. Y realmente yo lo que aplicaba, que me funcionaba a mí más, era hacer mi trabajo y en las horas libres irme a entrenar. Ok. Pero en mi caso funciona porque ya yo tengo una disciplina que me es fácil ir a entrenar pese a cómo me esté sintiendo. Ok. Pero también tengo la otra experiencia de que es de guiar a personas en este tipo de situaciones, que es donde realmente la persona todavía no ha podido compaginar la vida del entrenamiento en su naturalidad. ¿Cómo los empujas a eso, bro? ¿Cómo empujas a una persona Pa- que no tiene ganas, o sea, o te sientes muy cansado después del trabajo, Exacto. que es principalmente lo que queremos Entonces, empujar acá? realmente uno debe buscar la forma de cuál es la más factible para que tú sí entrenes y ya saques eso de tu lista Del por día. hacer. Ajá. Entonces, en parte de esas recomendaciones es, hazlo apenas te despiertes, vete a entrenar. Porque ya de esa forma tú sacas eso de la lista y pase lo que pase el resto del día, ya tú terminaste con terminaste eso. eso. Ya te aseguraste con eso y ya te puedes olvidar. Entonces, entrenar a la primera hora del día. ¿Y ahorita tú entrenas tus clientes a esa hora o más te entrenas a ti a esa hora? No, yo más que nada los clientes los entreno a esa hora y yo me entreno en horas medias o ya al final del día. Oh, ok, pero... Sí. Te iba a preguntar lo que habías dicho del alcohol y las cosas, o sea, porque me gustaría que la gente también supiera, por ejemplo, dizque esas cosas que tú mencionas para evitar lesionarnos. Que, por ejemplo, para nosotros que laboramos, que no estamos full de atletas, que no vivimos de esto, pero nos gusta rendir como si fuera un deporte de alto rendimiento, ¿qué son esos tips que dijiste que, por ejemplo, el alcohol, que si el sueño? Mira, voy a puntualizarlo como muy específico. Respecto al sueño, es algo súper esencial aparte del sueño. Se ha visto que una persona o un atleta que duerme menos de 6 horas diariamente, si no mal recuerdo, creo que tiene entre 30 a 40% más de probabilidades de sufrir lesiones. Para que veas. 30 a 40, es un montón. Un montón, brother, literalmente. Y si te digo desde mi experiencia como fisioterapeuta, yo he solventado dolores o lesiones simplemente mandando a la persona a dormir. Le ahorro siquiera una consulta, le ahorro tratamiento y le digo, hey, ¿cómo estás durmiendo? Qué locura lo que puede hacer el sueño. Y yo le digo, concéntrate en esto y
un gran porcentaje ya nota una mejoría brutal. Entonces realmente muchos dolores o muchas lesiones no necesitan un plan de entrenamiento específico, no Wow. necesitan tratamiento, necesitan es dormir y comer bien. Entonces, dentro de eso es de 7 a 9 horas de manera consistente, y algo que se ha encontrado también actualmente según la evidencia es no solo la duración, sino la consistencia de la hora en la que te vas a dormir. O sea, tener una variación de menos de una hora a la hora que te vas a dormir. Por ejemplo, si te vas entre 9 a 10 p.m. está cool. Pero tener mucha variación sí suele afectar un montón a la salud en ese sentido. O sea, por ejemplo, en mi caso, vamos a decir que yo todos los días me duermo a las 11:30. O sea, por lo mínimo de entre 10:30 a 12:30 debería estar durmiendo. Exacto. Para tener un sueño de calidad. Exactamente. Mira, Sí, esa o sea, consistencia, y mientras que tú te asegures de dormir 7 a 9 horas, ya te ayuda un montón. Ok. Claramente hay veces donde la persona no puede dormir suficiente o su sueño se ve interrumpido, ya sea por insomnio o porque tiene una jornada nocturna que puede variar mucho, pilotos o médicos. Ahí lo que se recomienda es trata de hacer lo mejor posible, mete siestas, que ayuda un montón también a recuperar un poquito el sueño, y paga la deuda cuando puedes. Los Claro. fines de semana trata de dormir 10 horas, 11 horas para que pagues esa deuda. Claro, porque en la semana cuando uno está trabajando, yo no creo que el jefe te va a decir, compa, tómate una siesta. Exacto. No, incluso una forma de verlo es al final de la semana sumar 49 horas de sueño. Wow, mira que eso no lo había visto. Es como si sumaras pasos diarios. Exacto. Lo que a ti te interesa es 49 horas. Vamos a decir que un día te fue mal durmiendo y dormiste 5 horas. Trata de ajustar los otros días para que duermas suficiente. Bueno, ya saben, muchachos, ustedes que laboran, tienen que dormir Así sus es. 49 horas semanales. Así es. Un tip acá de un powerlifter que levanta más de 1000 y pico de libras, para que sean serios. Y también por la parte de la nutrición, Claro. es súper determinante en el tema de los dolores y las lesiones. Una vez haciendo mis prácticas profesionales, vi una persona que estaba cogiendo dolor, estaba horrible con el dolor, la limitación, y la tenían haciendo 1000 terapias, medicamentos, la tenían esperando para una operación, y era un tipo más alto que yo, de 2 metros, puede estar pesando 130 kilos. Diablo. Y cuando le pregunto qué estaba comiendo, me dice que no, una manzana, una galleta, un poquito de arroz, y eso ni siquiera a un niño le es suficiente. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el día a día normalmente tu cuerpo se desgasta con las actividades. Claro. Caminando, existiendo. Trabajando ya, mentalmente eso te agota también. o sí, sea. ya el cuerpo naturalmente tiene un desgaste. Sí. Y más si entrenas. Y si tú no le das los recursos a tu cuerpo para que se recupere de ese desgaste, se va haciendo un desgaste, vamos a decir, una grieta, otra grieta que no se está recuperando. Y hay un proceso en tu cuerpo de crisis donde él te va a dar una señal de dolor y que, hey, necesito que me des nutrientes. Claro. Te da dolor para decirte, tú no puedes hacer más de 2 pasos porque no voy a aguantar. Entonces también a veces el dolor es como una forma de tu cuerpo de mantenerte, de limitarte porque no puede aguantar algo más. Claro. Entonces parte de eso también es asegurarte de comer suficiente. Hay muchas dietas donde la persona se restringe un montón y realmente es que se hacen más daño que beneficio. Claro. Entonces también estar pendiente de la parte nutricional. Claro, y si ustedes, mira, por ejemplo, si ustedes quieren seguir su trabajo y rendir al máximo en el trabajo y además rendir bien en el deporte, ya ven que dos cosas que son muy relacionadas con tu horario, porque la gente a veces come a deshora porque tiene mucho trabajo en el mismo momento o simplemente se esquipean una comida y dormir, o sea, son dos cosas que tú puedes controlar y van dentro del espectro de que sería el trabajo. Así que muchas gracias por este tip, bro. La verdad siento que aprendí demasiado con eso de 49 horas. Eso lo voy a aplicar Sí. ahora. Voy a tener que comenzar a contar mis horas de sueño. Digo, te ayudará un montón tener un dispositivo que te pueda leer el sueño. Un Tiene- Garmin. Pero eso Sí. es súper incómodo para dormir, sorry, pero este es enorme, o sea, el Garmin. Voy a tener que comprarme un Whoop solo para dormir. Sí, está el Whoop, está el Oura, la Oura anillita. Ring. Entonces, sí, funciona para traquear. Lo que importa es que seamos conscientes de qué tanto nos afecta, porque ya cuando sepamos lo determinante que es primero en el rendimiento, si quieren rendir bien, para ser un buen atleta y tener buenos resultados, hay que dormir como un atleta. Claro. Y hay que comer como un atleta. Ok. Nadie va a ganar ningún torneo o va a tener buen cuerpo si comes como un niño y duermes como un niño. Facts.
Tienes que dormir y comer como atleta también para poder tener esos resultados. Claro. Y también en la parte de lesiones y dolor. Exactamente 7 horas con 2 minutos dormido anoche. ¿Viste? Siguiendo Estás eso, al menos estás dentro, estás mínimo dentro. 7 horas. Estás dentro. Pero los días anteriores sí, desde que vine de viaje el jueves, entonces el jueves recuperación 18, viernes recuperación 27%. Aquí recuperé un sueño. Ayer dormí 6 horas y media, hoy dormí 7 horas y media. Exacto. Voy recuperando, pero estos días no entrené, no he entrenado, hasta que esté bien. Bueno, parte de compaginar la vida con el entrenamiento es entender y saber cómo regularse o cómo autorregularse en el entrenamiento en base a cómo tú te vas sintiendo y en base a cómo te ha ido en el sueño, en base a cómo está tu cuerpo, si estás enfermo, si estás cansado, fatigado. Es saber cómo ajustar ese entrenamiento a cómo está tu cuerpo en ese estado. Claro. Porque nunca va a estar en el estado óptimo y parte de poder progresar de la mejor forma y de la forma más saludable es saber cómo seguir entrenando para que acumules esas millas deportivas, Claro. pero cómo hacerlo de manera segura. Bueno, hacemos esta pausa para comentarles que estamos en nuestro lugar de grabación oficial, Y Club, gimnasio de Mixed Fitness Arts. Quiero hablar de tu filosofía de la recuperación, porque yo recuerdo llegar a tu consultorio con una lesión y yo tenía miedo de hacer cosas y tú me pusiste a hacer ejercicios y yo te recordé, hey, estoy lesionado, cuidado. Y él me miró y dije, bro, relajado, haz los ejercicios. Y él me enseñó que tú te recuperas haciendo más movimiento en vez de quedarte con miedo y no hacer nada. ¿Cuál es tu filosofía con la recuperación de las lesiones? Bien, voy a tratar de hacerlo lo más puntual posible porque es un tema que me puedo extender todo lo que quieran. Parte de lo que comentaste, como ese shock como de que, hey, ¿cómo así que debo hacer esto si estoy lesionado? Realmente es un día a día para mí cuando trato las lesiones porque realmente y lamentablemente se ha creado una idea de que el cuerpo es frágil y si tienes algún dolor o alguna lesión significa que el tejido también está sufriendo y que entonces es protegerlo y que supuestamente la forma de protegerlo es moviéndote menos. Pero la verdad es que esta idea realmente incluso es contraproducente, es negativa. Hay un par de conceptos y de principios en la fisiología del cuerpo, en cómo funciona el cuerpo, donde el cuerpo se adapta a los estímulos que tú le des. Entonces, si tú no le das estímulo, vamos a decir una persona que se lesiona, va a hacer un reposo de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Si tú no le das estímulo a esos tejidos, los tejidos van a decir, bueno, como no necesitas esta fuerza, como no necesitas estas cualidades, me voy a ahorrar esos recursos. Entonces lo que pasa es que el hueso se debilita, el músculo se debilita, los tendones, los ligamentos se debilitan. Y no solo eso, sino que el cuerpo empieza a sensibilizar más el área. Como dice, como no estoy trabajando esta área y aparte me duele, vamos a protegerla aún más y hace que la alarma del dolor esté más prendida, esté más sensible. Entonces el hecho de a veces tratar como muy, con esa sobreprotección las lesiones suele ser algo fatal para la recuperación. Lo que actualmente se trabaja para la recuperación y que no es tan actual, ya lleva un tiempo en la evidencia científica, solo que todavía hay mucha discrepancia de lo que se sabe y lo que se aplica, es que realmente lo que termina siendo crucial en la rehabilitación es que tú adaptes el tejido a que tolere lo que esa persona va a hacer en el día a día. Entonces, prácticamente poder adaptar la lesión de que, ok, le duele y está limitado, pero igual tú puedes seguir haciendo ciertas cosas para evitar que se siga afectando el tejido, pero incluso hasta que tú vayas recuperando esas cualidades que perdiste por la lesión. Entonces, el principio esencial es el de sobrecarga progresiva. Claramente debes empezar poco y con algo muy puntual y muy suave y que sea tolerable para la persona en ese momento, pero hay que irlo progresando en peso, en intensidad, en cantidad, porque eso es lo que hace que el tejido vaya recuperando su fuerza y sus adaptaciones que perdió en su momento. Y realmente haciendo 10 sesiones de terapia de puro frío, calor, ultrasonido,
de puro masaje no se consigue eso. Realmente a veces se crea como una automatización en las terapias donde te dicen, ok, necesitas 10 sesiones de terapia. ¿Por qué 10? ¿De dónde se sacó como ese número específico de 10 sesiones? Porque para una lesión que es como más grave son las mismas que para una lesión que es un dolor más leve, porque siempre es como el mismo protocolo de frío, calor, ultrasonido. Entonces lo que pasa es que a veces caímos como en una automatización de la fisioterapia y realmente no debería ser así, sino que igual para todas las profesiones donde tú tienes que pasar por un proceso de análisis y de pensamiento, ok, tengo este problema, esta situación, tengo que hacer esto, esto, esto. Lo mismo es en la fisioterapia. Deberíamos estar analizando caso por caso y a cada persona darle un proceso totalmente distinto que no es como un combo de fisioterapia y ya, sino que debería ser algo específico a la persona y a lo que hace. Sí, esto lo entiendo bastante porque, o sea, fui contigo, he hecho bastante fisioterapia, pero mi recuperación de mi lesión me duró más de 2 años. Más de 2 años, prueba y error. ¿Y qué pasa? Que en 10 sesiones no lo vas a arreglar. No lo vas a arreglar. Y, period, la mayoría de las fisioterapias a las que iba, simplemente era calor, frío, ultrasonido, calor, frío, ultrasonido. Luego habían otros fisioterapeutas que sí ya metían más movimiento y eso fue lo que me hizo clic cuando hice la sesión contigo porque tú me dijiste, ok, no tienes que estimularlo porque si no solamente lo estás protegiendo y si ya ahorita mismo era débil porque estaba lesionado, se va a poner más débil y te va a ser Exactamente. más difícil volver atrás. De hecho, hay algo que yo siempre le explico a la persona, que hay un círculo vicioso con el dolor, que es donde la persona deja de entrenar por algún dolor o alguna lesión, evidentemente se debilita el tejido y aguanta menos. Y como aguanta menos, con cualquier cosa que hagas te duele más. Y como te duele más, te empiezas a mover menos. Y como te empiezas a mover menos, se debilita aún más y empieza ese círculo vicioso. Y sabemos que parte de los tejidos, la recuperación, como de que se regenere el tejido, suele ser cuestión de meses. El tejido que más toma tiempo suele ser el ligamento, que puede ir hasta 1 año. Pero hay personas con un dolor que va de más de 2, 3 años. Entonces ya entendemos que no es solo un tema del tejido, sino de cómo el cuerpo y cómo el sistema nervioso está interpretando ese dolor. Entonces hay un tema también de cómo el cuerpo traduce ese dolor, ese estímulo, lo que cree la persona, los miedos que tiene la persona, también van muy relacionados con ese dolor de la persona. Ok. Si tú eres una persona que se lesiona, ¿qué tan rápido tú deberías volver a empezar a dar estímulo para recuperarte? Bien, muy buena pregunta. Realmente estamos acostumbrados a que nos digan 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero la evidencia científica actual es muy clara que en gran parte de las lesiones, mientras antes tú empiezas a estimular el área, mejor. Y cuando digo estimular, de vuelta, no es una estimulación pasiva, es una estimulación activa de darle carga al área afectada, darle intensidad, esfuerzo, para que esa área se recupere, pero se recupere de manera eficiente y con buena calidad. La evidencia actual incluso hasta te dice que, ok, descansa 2 días, 2, 5 días, para que pases como la parte más dolorosa, pero ya de una tienes que empezar a darle estímulo. Claramente no es un estímulo muy fuerte, no es que le vas a entrenar como si nada, ahí sí necesitas una guía, pero sí tienes que empezar a estimular y se ha visto una mejoría enorme en los resultados porque alguien que entrene en esa ventana de 2, 5 días posterior a la lesión tiene un retorno a su deporte increíble comparado a una persona que esperó más de 2 semanas. ¿Por qué? Porque ya no solo se están recuperando en la rehabilitación de la lesión, sino que ahora se están recuperando también de la atrofia de toda la pérdida que tuvieron mientras estaban descansando o en reposo. Y no es solo la atrofia, sino que se crea como una resistencia a todos esos
adaptaciones que realmente queremos tener. Entonces, realmente no hay excusa ahorita y muchos procesos ahorita están introduciendo esa carga temprana para mejorar los beneficios. Esto que acabas de decir es crucial para todas las personas lesionadas. O sea, que la gente lesionada escuche esto es muy importante porque esta es la diferencia en que sigas teniendo miedo y no te recuperes y tardes muchísimo tiempo en recuperarte a que tomes acción rápido y te recuperes rápido y vuelvas a entrenar rápido. Bro, todos los dobles jornadas nosotros damos un tips para la persona que entrena y obviamente labora al máximo nivel, que quiere hacerlo todo bien, que puede ser cualquier tip loco que quizás te diferencie a ti con los demás. Así que hoy tú nos vas a dar el tip. Mi tip principal, lo voy a dividir un poco porque es muy importante. Aumenta las posibilidades de que tu cuerpo responda bien. Entonces, parte de eso es estar pendiente de la nutrición, estar pendiente del sueño y también de la salud mental. Si tienes una mente vuelta loca, estresada, el estrés genera cortisol, el cortisol pone el cuerpo en modo alarma y ningún cuerpo que esté en alarma se recupera bien ni funciona bien. Entonces, esas 3 aristas de la recuperación son vitales. Y el segundo tip sería la autorregulación, que fue un video que hice hace poquito, donde si tu readiness varía constantemente por tu jornada laboral, es vital que aprendas a ajustar tu entrenamiento en base a cómo tú te sientes. No siempre te vas a sentir al máximo y por ende no siempre puedes entrenar al máximo, claro, ni tirar el mismo peso, ni esforzarte al 100%, ni hacer la misma cantidad de siempre, sino que debes aprender a cómo ajustarte en base a cómo se siente tu cuerpo. Ya sea bajarle peso, bajarle repeticiones, ajustar el ejercicio o regularte positivamente, porque hay veces que sí te vas a sentir bien, meterle más peso cuando sí puedas y así sucesivamente. Pero es algo vital donde si tú te sabes regular, vas a aumentar las posibilidades de que puedas seguir entrenando. Y parte de los beneficios de entrenar y el rendimiento deportivo no es por entrenar fuerte, es por tener longevidad deportiva. Sumar años entrenando de manera constante y eficiente. Eso es lo que te da los resultados. Y para eso es vital que te sepas autorregular y que te estés recuperando bien. Excelente, excelente, bro. Gracias. Buen tip. La verdad, muy buen contenido. Se grabó el día de hoy. Gracias, Leonardo. Gracias por venir. Hermano. Muchas gracias por venir. Un placer. Si quieren y si son atletas, obviamente les recomiendo que compartan si se sienten identificados con esas personas que se han lesionado y aún entrenamos. Así que ya saben, compártanselo a sus frenes, porque en los siguientes episodios vamos a estar hablando de muchos otros temas similares a esto para que ustedes rindan al máximo en su trabajo y también rindan en su disciplina deportiva. Muchachos, y casi se me olvida, ya saben, si quieren entrenar con Leo, papi, acá está su IG, se lo vamos a dejar acá abajo, es leo.performancefisio, pero para que cliquen acá, les voy a dar el mejor training, la mejor fisio, así que ya saben, cliquen esa vaina de una vez. Listo. Venga, Hermanazo, hermano, muchas gracias. Gracias por ayudarnos acá. Gracias, hermanazo. Buen episodio, sacamos Estuvo bueno, estuvo bueno.